Entonces, bueno, para comenzar, para todos los presentes vamos a introducir a la profesora Solmar Valera. Ella obtuvo su título de física en la Universidad Central de Venezuela en el 2009. Comenzó a trabajar como profesora en el Departamento de Física de esa misma universidad desde el 2010 hasta el 2017, y época durante la cual también comenzó su programa de grado en ciencias, obteniendo el título de doctor en ciencias, recibiendo méritos por excelencia académica en el 2016. También colaboró como investigadora visitante en el Instituto Venezolano de Investigación Científica y actualmente es profesora en Yachaytec dentro de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería. Y también colabora activamente con la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología. Entre sus intereses de investigación están los proyectos Mechanical Proof of Molecular Spintronics y Mechanical Spectroscopy Transport and Interaction Matter Radiation, los cuales ganaron una convocatoria realizada por CEDIA y han resultado en publicaciones de alto impacto. Adicionalmente, 2 estudiantes de la Escuela de Química han realizado sus respectivas tesis de grado bajo su tutela durante este año. Entonces, le damos paso a la profesora Solmar para que nos acompañe con su charla. Bueno, muchas gracias, Mara Paula. Bueno, primero quería agradecer a los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Física y Nanotecnología de Yachaytec por la invitación. También quería disculparme porque cuando me hicieron la invitación tardé un poquito en responder, y me dieron todavía la oportunidad de poder estar hoy con ustedes, y por supuesto agradecerle a los asistentes por tomarse un tiempo, y espero no aburrirlos tanto con la charla, sobre todo por la hora, ¿no? Entonces yo les voy a hablar sobre, me costó un poquito decidir de qué hablarles, pero voy a hablarles del trabajo que yo vengo desarrollando desde que comencé a hacer mi tesis de doctorado en el área de espintrónica molecular. Entonces estructuré la charla como una charla divulgativa para entender qué es la espintrónica molecular, cómo nace y en base a qué está formulados los estudios en esta área. Entonces le di un nombre genérico, ¿no? ¿Qué es y qué hacemos nosotros los que trabajamos en esto? Entiendo que hay asistentes que no son locales, entonces quería un poquito introducir. Yo trabajo en la Universidad de Yachaytec, que se encuentra en Ecuador, en la provincia de Imbabura, específicamente en el cantón de Urcuquí, de San Miguel de Urcuquí. Aquí les pongo un poquito de los paisajes para que vean. Estamos rodeados de volcanes. Somos una universidad que no tenemos mucho tiempo, pero ya tenemos nuestra primera promoción, y estamos reconocida por tener un alto impacto en investigación científica dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles por ahora. Y ahora sí, ¿de qué les voy a hablar? Bueno, cuando me invitaron a la charla yo dije, ¿y de qué les hablo? Me costó un poquito estructurar porque no sabía cuál iba a ser el tipo de público, pero entonces, como les conté, voy a hablarles de la espintrónica molecular, voy a establecer un contexto de qué es la espintrónica y por qué separo la espintrónica molecular como una subárea de esta gran área de estudio. Vamos a analizar un poco los experimentos que nos llevan a plantearnos ciertas preguntas, y en función de eso entonces les voy a contar qué hemos estado haciendo dentro de mi grupo de investigación para resolver algunas de estas incógnitas que surgen de los experimentos, ¿ok? Entonces, yo suelo ser muy expresiva cuando doy seminarios, me muevo mucho, hago muchas gesticulaciones, entonces voy a intentar, o intenté agregar eso dentro de la charla, y espero que capten la idea, ¿no? Entonces, para hablarles un poco del contexto, bueno, como sabemos, la mecánica cuántica y el descubrimiento del spin en la época de 1920, específicamente, si mal no recuerdo, en el 25, transformaron toda nuestra comprensión sobre la materia y los materiales electrónicos, ¿ok? De hecho, todas las propiedades magnéticas asociadas a los materiales están relacionados con esta nueva propiedad de las partículas. Y es interesante porque el concepto del spin nos permite entonces comprender algunos fenómenos, por ejemplo, explicar o entender el comportamiento de las moléculas con electrones desapareados, los materiales que tienen un alto acople spin órbita,
los desdoblamientos de los niveles de energías observados en algunos espectros, y entonces, digamos, la importancia de esta propiedad queda bastante establecida. ¿Okay? Sin embargo, hay algunos sistemas en los que esta propiedad no tiene tanta importancia, no es realmente considerada como una cantidad importante. Algunos de esos sistemas son, por ejemplo, los sistemas de capas cerradas, como los sistemas orgánicos o los hidrocarburos, y eso es debido a que la interacción o el acople spin-órbita en estas estructuras es muy pequeño y no hay ferromagnetismo. Entonces, cuando se trabaja con este tipo de estructuras, suele despreciarse todo lo que tiene que ver con, o todo lo que está asociado con el spin. Y también pocas veces se considera el spin en el estudio de transferencia electrónica en ciertas moléculas orgánicas y en ciertos sistemas también en bioquímica. Entonces, no consideran cuáles son como el aporte del spin dentro de la fenomenología. El hecho de que nosotros tengamos partículas entonces cargadas y que además tengan un spin, como el ejemplo del electrón, permite que nosotros le definamos o podamos definir un momento magnético intrínseco, y este momento magnético intrínseco es el que nos da a nosotros las propiedades magnéticas de las propiedades. Todas las propiedades magnéticas están relacionadas con esto, y si nosotros queremos entonces manipular alguna propiedad magnética de un material, entonces necesariamente tenemos que manipular cómo son estos momentos magnéticos. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos manipular los momentos magnéticos intrínsecos asociados a las partículas. Yo aquí les menciono algunas, que son los acoples más usuales con los que nosotros estamos, los que trabajamos en esta área, y bueno, cualquier estudiante de física quizás haya escuchado en algún curso, que nos permiten entonces manipular esos momentos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el acoplamiento sigma, ¿okay? Que surge como un acople en presencia de un campo magnético estático y genera una división de líneas espectrales. También tenemos un efecto similar que es el efecto Stahl, el acoplamiento Stark, solo que es un acople con el momento magnético, pero con campos eléctricos externos en el sistema. Podemos también manipular los momentos magnéticos mediante un acoplamiento dipolar, lo que se conoce una interacción dipolo-dipolo, o, por ejemplo, con una interacción spin-órbita que acopla el momento magnético intrínseco con el momento magnético angular del electrón, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una manera de manipular estos momentos magnéticos, estamos necesariamente manipulando las propiedades magnéticas de los materiales. Entonces, claro, en función de englobar todo esto que nosotros podemos hacer con el spin, nace a finales de 1980 lo que se conoce como la spintrónica, formalmente. ¿Okay? Y entonces la spintrónica combina las propiedades del spin de la partícula con las propiedades electrónicas, tal que podamos usar estas propiedades para transferir información y para realizar ciertos cálculos. ¿Okay? La spintrónica está asociada inicialmente con materiales, o sea, cuando hablamos de spintrónica y de transferencia de información, entonces estamos hablando de que los tipos de materiales que suelen usarse son metales inorgánicos, óxidos, algunos semiconductores, y la razón es porque estos materiales tienen un alto acoplamiento spin-órbita, lo que hace que entonces podamos tener algún tipo de interacción de este estilo, por ejemplo, de la interacción spin-órbita. Entonces podemos manipular los momentos magnéticos en estos sistemas, ¿sí? Una de las aplicaciones más famosas es la de las válvulas de spin. ¿Okay? Una válvula de spin es un dispositivo que consta de 2 o más materiales conductores magnéticos, de forma que están aquí representados en verde y en azul. Y entonces la resistencia eléctrica de este dispositivo se puede cambiar entre dos valores dependiendo de cómo sea la alineación relativa de la magnetización en estas capas. Y ese es un efecto que se conoce como la magnetoresistencia gigante. ¿Okay? Entonces, ese efecto además genera que podamos tener algún tipo de flujo de
de electrones polarizados cuando hacemos pasar una corriente a través de estos dispositivos. Entonces, esos son uno de los dispositivos que podemos tener en Spintronic. ¿Okay? Por supuesto, les dije que solemos usar materiales inorgánicos. Si consideramos algunos beneficios, algunas ventajas, quizás quisiéramos intentar usar moléculas orgánicas, introducir moléculas orgánicas en estos dispositivos spintrónicos, ¿no? Y entonces, cuando hacemos eso, estaríamos ganando, por ejemplo, flexibilidad. Las moléculas orgánicas suelen ser estructuras que son flexibles, dependiendo de las que tengamos. Hay moléculas orgánicas, en principio, son de una producción mucho más sencilla que quizás un semiconductor. Tienen una mayor compatibilidad con sistemas biológicos, eso es importante a la hora dependiendo del tipo de dispositivos que queramos generar, y tienen un costo menor. Entonces, bueno, ¿por qué no sustituimos estas moléculas o estos sistemas, estos materiales por moléculas orgánicas? Porque estaríamos ganando, estaríamos beneficiándonos de esas propiedades, ¿ok? Sin embargo, las moléculas orgánicas tienen, una desventaja que tiene es que está conformada por átomos que tienen un bajo acople de spin atómico, porque los átomos son lo que se conocen los átomos livianos, carbono, oxígeno, quizás nitrógeno, pero no más allá, y estas estructuras tienen un bajo acople de spin. Entonces, si queremos polarizar o manipular el momento magnético de los materiales, de los sistemas, o de los electrones, entonces tenemos ese problema. El acople es muy bajo, ¿ok? Sin embargo, bueno, nosotros queremos este tipo de propiedades, y de hecho hay experimentos en donde se han generado válvulas de spin, pero ahora colocando moléculas orgánicas en sustratos ferromagnéticos, ¿ok? Entonces, en este tipo de dispositivos se han observado magnetoresistencias gigantes, cuando colocamos moléculas orgánicas no magnéticas absorbidas en un sustrato ferromagnético, y podemos detectar, por ejemplo, polarizaciones o corrientes usando un STM. Entonces, en este tipo de dispositivos, en este artículo que les muestro, este es un artículo de febrero del 2011. Ellos, bueno, construyen una válvula con estas moléculas orgánicas y obtienen, por supuesto, un efecto muy grande en magnetoresistencia. Sin embargo, ellos mismos reportan en este mismo artículo que la polarización que ellos miden está determinada por las propiedades magnéticas del sustrato y de la interacción de ese sustrato con las moléculas orgánicas que son absorbidas en el sistema. Entonces, realmente no están seguros de que la selectividad que ellos obtienen en estos dispositivos sean un resultado de haber colocado moléculas orgánicas, ¿ok? Entonces, si eso es así, pues seguimos dependiendo de tener ferromagnetos o materiales magnéticos en el sistema para poder generar las polarizaciones. Entonces, quizá la molécula en este sentido nos está incrementando la magnetoresistencia, pero no son suficientes para tener unas altas polarizaciones. Bien, entonces, bueno, ellos reportan esto en febrero del 2011, ponen eso al final y queda como la duda de si las moléculas orgánicas son o no son capaces de polarizar el spin, que se entiende como de manipular el momento magnético de los electrones. Y entonces todo esto de intentar incluir moléculas orgánicas en los dispositivos electrónicos es lo que yo llamo como una subárea espintrónica molecular, ¿ok? Es espintrónica en donde los dispositivos necesariamente tienen moléculas orgánicas como parte de su estructura. Sin embargo, que a pesar de que aquí, bueno, no podemos asociarle la alta selectividad a estas moléculas, hay otros experimentos que casualmente los más emblemáticos salieron en el mismo mes y en el mismo año, que ese artículo que les acabo de mostrar,
en donde usan cierto tipo de moléculas orgánicas y en donde obtienen como un resultado una alta polarización de spin que está intrínsecamente relacionada con estas moléculas. Y ese tipo de moléculas que usan son moléculas quirales. Resulta que si nosotros agarramos moléculas quirales, por ejemplo, como el ADN, oligopéptidos, a algunas proteínas, lisina, alfa helix, etc., y las colocamos en uno de estos sistemas y medimos cómo son polarizaciones de spin, entonces resulta que estas moléculas, estas estructuras, funcionan como un filtro muy eficiente de spin. Y no solo funcionan como un filtro muy eficiente de spin, sino que este efecto se observa a temperatura ambiente. Y ese es un efecto muy, muy importante, que se conoce como el efecto CIS, el efecto de selectividad de spin quiral inducida, porque solo se observa, en principio, con alta eficiencia en moléculas quirales, y es inusual porque les he dicho que estas moléculas están compuestas de átomos livianos. Entonces, eso comienza a generar ciertas dudas de qué es lo que estamos obteniendo realmente, ¿no? Porque estas estructuras no tienen una alta magnitud de acople o de spin órbita, pero aún así nosotros estamos obteniendo una alta polarización. Entonces, aquí les pongo un poco un esquema de cómo sería este efecto que vemos si nosotros, hacemos la representación de que estas pelotitas azules son spin positivo y las rojas son spin negativos, e inyectamos una corriente o unos electrones, un haz no polarizado en una de estas estructuras con una quiralidad definida. Entonces lo que hace la molécula es filtrar, y cuando digo filtro pueden ocurrir varias cosas allá adentro, no lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que lo que obtenemos a la salida es un haz polarizado, ¿ok? Y si nosotros cambiamos la quiralidad, es decir, elegimos el otro enantómero asociado con esta molécula, entonces cambia el spin que es beneficiado o que es privilegiado por la molécula, cambia de signo. Vamos a decir de signo. Entonces, ese es el efecto de selectividad de spin. Entonces les muestro los experimentos que para mí son los más reveladores del efecto, porque no está atado a ningún ferromagnético, no tengo que usar ningún material ni campos magnéticos externos, y entonces puedo decir efectivamente que el resultado que estamos obteniendo es asociado a estas moléculas y no a otra cosa, ¿no? Pero fíjense, este es el artículo que yo les digo que salió en febrero también del 2011, y entonces lo que hicieron fue que agarraron un sustrato de oro y le adhirieron unas moléculas, unas monocapas de ADN bien orientadas en la superficie, y entonces con luz extrajeron o arrancaron fotoelectrones del sustrato de oro con una muy baja energía, es decir, los fotoelectrones son casi libres, con la suficiente energía para atravesar toda la monocapa y ser detectados, ¿ok? Y entonces, si nosotros solo, o sea, en los resultados que ellos muestran, si ustedes solo miden cómo es la polarización del sustrato, entonces se obtiene lo que uno espera, ¿no? La polarización de los fotoelectrones en el detector va a tener la misma o va a ser igual a la de la luz incidente. Si ustedes hacen incidir luz no polarizada en este sustrato, entonces los electrones que salen es un haz de electrones no polarizados, y lo que llega al detector es no polarizado. Okay. Y si utilizan luz polarizada circularmente en cualquiera de las dos direcciones, lo que se obtiene o lo que mide el detector es esa polarización asociada a la luz incidente que pegamos allí en ese sustrato. En lo que colocamos la monocapa de ADN, entonces lo que se obtiene es que, independiente de la luz incidente, la polarización de los electrones es negativa, tal como muestra este gráfico. No importa cómo sea la polarización de la luz incidente. Este resultado lo que les dice es que esta molécula está dejando pasar más la componente de spin, vamos a decir negativa, que la positiva. Y entonces se obtienen unas polarizaciones muy altas. Y cuando digo muy altas, son polarizaciones de hasta 60% a temperatura ambiente. Y entonces, para tener una idea de qué significa alto en este caso, lo comparamos entonces con cuál es la polarización que obtendríamos si tenemos estructuras quirales
Una fase gaseosa sería del 0.01%, y utilizando películas ferromagnéticas hasta un 25%. Entonces, aquí no estamos poniendo ningún campo magnético externo, ellos no pusieron ningún campo magnético externo, no hay nada asociado a magnetizaciones del sustrato. Entonces, esto es una polarización asociado a esa molécula que colocamos allí. ¿Okay? Entonces, el resultado principal es que estas moléculas filtran el spin eficientemente. Por supuesto, ellos usaron también, hicieron el mismo experimento con moléculas no quirales y no obtienen este resultado. Este es uno de mis experimentos favoritos, digamos. Y el otro es este que está aquí, que es ahora sí, ya que nos dice, mira, sí, estas moléculas están filtrando mucho, ahora vamos a pegarlas a un sustrato para medir cómo serían las corrientes de spin en este sistema. Entonces agarran este experimento es bien bonito, que si pueden buscar la referencia y leer cómo hacen todo el montaje para tener aquí una sola hebra o doble hélice pegada entre un sustrato de níquel y una nanopartícula de oro. Y con una punta de AFM, entonces miden cómo es la corriente para las dos diferentes magnetizaciones del níquel aquí. Y fíjense que si decimos, bueno, los colores están asociados a las dos magnetizaciones posibles del níquel, entonces lo que ellos obtienen es que esta estructura está dejando pasar más una componente que la otra, ¿okay? Para un voltaje definido. Por lo tanto, la conductancia está dependiendo del campo magnético aplicado y la molécula está dejando pasar más una componente que la otra. ¿Okay? La molécula favorece la transmisión de una de las componentes de spin. Entonces, estos dos experimentos dicen, mira, sí, estas moléculas, a pesar de que no tienen una alta interacción spin-órbita, son muy buenos filtros. Y si eso es así, podemos usarlas en los dispositivos spintrónicos. Ganamos ventajas, las ventajas que les había comentado anteriormente. Y bueno, si queremos usarlas en dispositivos electrónicos, lo siguiente es, ahora, ¿cómo yo controlo cómo ellas van a filtrarme el spin? Porque nosotros en los dispositivos queremos tener control de la polarización. Entonces también hay experimentos en donde muestran cómo podemos controlar esa polarización de spin, y en este experimento hacen algunas deformaciones mecánicas de unas estructuras quirales, en este caso son unos oligopéptidos, agarran unos oligopéptidos, unas camas de oligopéptidos, las colocan en un sustrato de oro y aplican una fuerza con una punta de AFM magnetizada, tal que esta punta es capaz de comprimir la hélice en la dirección, bueno, en general ellas están un poco inclinadas, ellos reportan aquí el ángulo de inclinación y todo, pero hay una deformación longitudinal y una pequeña deformación transversal, ¿ok? Lo cierto es que esa deformación se observa en este gráfico de polarización versus la fuerza. El efecto de esa deformación lo podemos mirar aquí. Entonces vemos que la polarización como una función de la fuerza disminuye, es decir, al comprimir esta hélice, disminuimos la polarización. Entonces, bueno, quizás si ahora en vez de comprimirla la estiramos, la polarización se incrementa, pero eso nos da algo de control en esta cantidad, ¿ok? Y ellos reportan que este cambio es atribuido a los cambios que ocurren en el pitch y en el radio de la hélice. Bien, entonces tenemos todos unos resultados experimentales y sigue haciéndonos ruido. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué estas estructuras son tan buenos filtros? Eso es lo que todavía no entendemos. Entonces, a nivel experimental, queda bastante claro que el transporte a través de moléculas quirales es spin selectivo, que la polarización de spin es muy grande comparada con otros filtros inorgánicos que podemos tener. De hecho, si nosotros determinamos la relación entre la probabilidad de transmisión de una componente de spin sobre la otra, alcanza valores incluso mayores de 4:1 a temperatura ambiente. Eso es bastante grande. Y queda establecida la relación entre la quiralidad y la magnitud del spin. Ahora queda entender eso, ¿no? Hay algunos modelos teóricos que se han planteado, son muchísimos. Yo no puse aquí las referencias, pero si alguien quiere las referencias me pueden consultar y les hago llegar todas las referencias.
Pero entonces hay modelos Taibani, hay unos modelos de teoría de scattering spin dependiente, muchos modelos para intentar explicar lo que estamos obteniendo. Pero, o sea, en ese momento, digamos, cuando yo comencé a trabajar en esto, estos modelos usaban campos que no eran derivados de su modelo, sino que eran ajustados para obtener las polarizaciones que se reflejaban en los experimentos. Es decir, si yo obtengo una polarización de 60%, entonces yo necesito unos campos que sean por lo menos de 10 a 100 veces más grandes que un campo. Aquí les puse un valor característico para unos campos eléctricos de una hélice, una molécula helicoidal. Entonces necesitan unos campos unos 10 a 100 veces mayores que este valor, y ellos meten eso, o metían eso, y entonces por supuesto les daban unas polarizaciones altas, pero tenemos que tener cuidado porque nosotros queremos un modelo que nos derive la magnitud. Nosotros no queremos meter la magnitud porque hay que justificarla, eso hay que justificarlo. ¿Okay? Y además, otra cosa que no estaba incluida en estos modelos es la relación entre las propiedades asociadas con la estructura de la molécula y el efecto cis, que ellos no lo consideraban, ¿ok? Es decir, ellos no metían ninguna información asociada a los dipolos de las estructuras, por ejemplo, o a las estructuras secundarias, la helicidad, nada de eso estaba incluido explícitamente en los modelos. Entonces, claro, quedan cosas a nivel teórico que todavía faltan por explicar, y eso genera dos grandes preguntas: ¿cuál es el origen de la interacción y cómo nosotros podemos controlar esa magnitud? En función de estas preguntas, hay muchas direcciones en las que se pueden hacer investigación concernientes al efecto. Entonces, el primer objetivo es de origen netamente fundamental, yo lo llamo, es un objetivo fundamental, porque está relacionado con estudiar el mecanismo del efecto cis, del efecto cis, y cómo es la dependencia del efecto con los parámetros moleculares. Es básicamente estudiar detalladamente los sistemas quirales, de modo que la polarización de spin entre diferentes sistemas se puedan comparar y relacionar con la estructura. ¿Okay? La segunda corriente de investigación está relacionada con las aplicaciones, con el diseño de dispositivos spintrónicos. Por ejemplo, diseño de transistores de spin o dispositivos lógicos basados en el spin. Y una tercera corriente de investigación que a mí me gusta, aunque no he trabajado todavía en esta parte, me llama mucho la atención, es ver cuál es el rol del efecto cis en diferentes procesos biológicos. Muchos procesos biológicos de transferencia electrónica ocurren en sistemas donde las moléculas son quirales y nunca se ha hecho consideración de este efecto. O sea, en general no se considera este efecto. Y además, muchos procesos o mecanismos biológicos son eficientes a temperatura ambiente, y sabemos que el efecto cis sobrevive a temperatura ambiente. Entonces quizás haya una relación. Esto comenzó como especulaciones, hay ya trabajos en el área. Entonces, bueno, lo cierto es que yo elegí, o sea, el área en la que yo me voy, la corriente, es la primera, ¿okay? Estudiar el efecto cis a nivel fundamental. Y bueno, entonces yo digo, ajá, como físico teórico, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, yo voy a agarrar alguno de esos experimentos, me gusta trabajar en esa dirección, hay un experimento y planteo la teoría en función de eso. Entonces, el experimento en el que nosotros nos basamos fue en el del ADN, y entonces elegimos el ADN para modelarlo teóricamente y ver qué podemos encontrar de allí respecto a las preguntas que están abiertas todavía en el área, ¿no? Entonces, bueno, el ADN es generalmente, en su estado natural, una molécula dextrógena. Es una molécula que es compleja, tiene como dos estructuras generales: una estructura exterior, en donde tenemos una columna que está conformada por grupos fosfatos y desoxirribosas, y en el interior, ¿ok?, tenemos las bases nitrogenadas que están conectadas con peldaños de una escalerita, de esta manera, con dos hélices, y eso es lo que hace que esta estructura sea realmente rígida, estos enlaces entre las bases. ¿Okay?
Bueno, todo lo que tiene que ver con las bases está bastante caracterizado, ángulos de inclinación del eje. Estas estructuras se pueden considerar bien planas en esta dirección, en la dirección perpendicular a la dirección longitudinal de la hélice, porque los ángulos de inclinación son bastante pequeños. Entonces, todos los parámetros asociados a esta estructura lo podemos encontrar también en esta referencia. Energías de sitio, asociada a cada una de las bases. Esto está bien especificado. Entonces, nosotros elegimos esta molécula para nuestro estudio, y bueno, entonces, si vamos a modelar esto, tenemos un problema, porque a nivel teórico sabemos que tenemos ciertas limitaciones de meter detalles. ¿Okay? Y esta estructura tal como está es bastante compleja. Entonces, bueno, ahí es como, más o menos yo haría esto. Supongo que la vaca es esférica. ¿Okay? Y entonces, si mi molécula de ADN, que es bastante complicada, es esférica, eso quiere decir que yo la puedo simplificar, por supuesto con unas muy buenas justificaciones, para hacerla lo más sencilla posible. ¿Okay? Nosotros trabajamos analíticamente para describir estas estructuras. Entonces, listo, supongamos que la vaca es esférica. Si la vaca es esférica, nosotros podemos mostrar que los grupos fosfatos no van a contribuir, porque toda la conducción de electrones ocurre en la estructura interna donde están las bases. Los electrones en la conducción son aportados por esas estructuras, por las bases nitrogenadas inicialmente. Entonces simplificamos mucho el modelo, nos quedamos con las bases y con los enlaces de hidrógenos entre ellas. Y bueno, así comenzamos con nuestro modelo teórico, ¿ok? Luego seguimos haciendo simplificaciones. Las bases son muy complicadas, son estructuras planares pero complicadas, porque tienen asociados muchos átomos, eso incluye muchos orbitales, pero nosotros en un modelo T-bonding vamos a decir, bueno, estas bases están bien localizadas y podemos modelarlas como con un conjunto de orbitales por sitio. ¿Ok? Como son estructuras orgánicas, solo nos quedamos con el grupo de orbitales hasta el nivel P. No consideramos orbitales D para este tipo de átomos. Y entonces cada una de las bases está representada por un conjunto de orbitales, tipo S y P, ¿ok? Como pueden ver en esta figurita. Consideramos que la estructura es plana también, porque ya vimos que los ángulos no son realmente grandes, los ángulos de inclinación de las bases. Orientamos los orbitales PZ en la dirección del transporte o la dirección longitudinal de la hélice. Y entonces vamos a definir que tenemos dos estructuras, una estructura sigma y una estructura pi representada por estos orbitales. ¿Okay? Y los electrones, en el proceso de conducción, el electrón que vamos a describir con nuestro modelo T-bonding, lo podemos, o es aportado por los orbitales PZ. Entonces seguimos construyendo nuestro modelo teórico. Y el objetivo es, con este modelo, ya que tenemos toda la estructura bien definida, encontrar un hamiltoniano efectivo. Entonces, ¿qué es este hamiltoniano efectivo? Si nosotros tenemos dos átomos juntos, con un conjunto de orbitales bien definidos, entonces sabemos que entre estos orbitales de dos sitios cercanos va a existir un solapamiento. ¿Okay? Y por lo tanto va a haber una interacción entre ellos dos. ¿Interacciones de qué tipo? Bueno, en principio solapamiento de orbitales, pero si consideramos campos eléctricos en el sistema, podemos tener interacciones Stark. Si consideramos el spin órbita atómico de estas estructuras, podemos tener interacciones de spin órbita intrínseca o Rashba, como una combinación o un acople con los campos eléctricos. En general, tenemos interacciones entre los dos sitios, ¿sí? Y entonces queremos encontrar esto. Nosotros en nuestro modelo calculamos el hamiltoniano efectivo convirtiendo dos sitios que tienen todo el set de orbitales completico en dos sitios en donde todas las correcciones de los orbitales en el plano o en la estructura sigma renormalizan de alguna forma la energía de los orbitales PZ. Entonces, nuestro hamiltoniano, cuando yo digo que es un hamiltoniano efectivo, es un hamiltoniano que acopla dos orbitales PZ de dos sitios que son vecinos en la molécula, ¿ok?
donde estos orbitales contienen toda la información asociada a los orbitales que están en el plano. ¿Sí? Y en esa forma, a eso me refiero con hamiltoniano efectivo. Entonces, bueno, aquí yo no me voy a detener en ecuaciones, porque yo no quería poner ecuaciones, pero hay ecuaciones que no puedo dejar de poner ni nada. Entonces, si tengo muchos sitios en una molécula, tengo que definir la matriz de interacciones. Cada uno de estos, estos elementos en esta matriz define cómo es el acople entre dos orbitales de dos sitios, o en un mismo átomo, o con los vecinos, tal como está mostrado aquí. Y aquí les pongo algunas de las magnitudes. Entonces el objetivo es encontrar cómo son estos elementos para tener la matriz de interacciones completa y con eso encontrar el hamiltoniano efectivo. Siempre hay que considerar cuáles son los sitios que vamos a tomar en cuenta. En un hamiltoniano tie-binding, las interacciones más grandes o que más contribuyen son interacciones a primeros vecinos. Entonces solo consideramos primeros vecinos de cada uno de esos átomos. Si tenemos n átomos en la molécula, no importa. Esta molécula es periódica y entonces podemos tomar una celdita solo con todos esos átomos inequivalentes en la estructura y trabajar con ellos. Entonces, cada uno de estos sitios tiene estos vecinos y eso es lo que va a definir el tamaño de la matriz que les mostré anteriormente. Recordemos que cada uno de estos elementos de matriz tiene información de los sitios en la molécula, de los orbitales de cada uno de esos sitios y de la dirección del spin del electrón que se encuentra en cada uno de esos orbitales. O sea que es más grande de lo que parece. Los elementos que no son diagonales en esta matriz, que son los elementos de sitio, básicamente están representados, vamos a ponerlo aquí, como un enlace químico entre los orbitales de los dos sitios vecinos, y todo eso está bien parametrizado con unas ecuaciones que no hace falta entrar en detalle de cómo se calcula, ¿no? Pero tenemos todos los elementos de la matriz. Y lo importante de estos elementos que conectan dos sitios vecinos es que combinan entonces el solapamiento de orbitales, pero nos deja libre los parámetros. Todos estos elementos nosotros los obtuvimos en función de parámetros estructurales. Y eso era algo que inicialmente analíticamente no estaba contemplado en los trabajos teóricos. Entonces fíjense que nosotros tenemos contribuciones aquí, o sea, explícitamente cómo son los solapamientos en función del pitch, el radio, ángulos, distancias, todos parámetros que definen la estructura secundaria de nuestra hélice. Entonces, resolvemos el problema, ¿no? Agarramos, ya tenemos la matriz completa, quiero el hamiltoniano efectivo entre los dos orbitales pz, lo que hago es que reordeno los elementos en la primera matriz de una segunda forma, donde el p-band que muestro aquí es la conexión o los elementos que conectan estos dos orbitales pz, y hago algo que se conoce como el Bald-Fonde. Esto es una aproximación para obtener el hamiltoniano efectivo, tal que todas las contribuciones de la banda sigma que tenemos aquí y de la otra, que yo llamo HG, entran como una corrección o corrigen la energía de los orbitales pz en este subespacio pi. ¿Okay? Entonces, es un folding en el sentido de que ustedes pueden ver esto como si estuviésemos plegando todos estos subespacios para incluirlos como correcciones en la banda pi. Y de esa manera, ustedes hacen los cálculos, derivan, aproximan, y obtienen una expresión para el hamiltoniano. Y la expresión es esta, donde estas matrices están bien definidas. Entonces, el siguiente paso es, bueno, yo agarro, parece fácil, tengo la matriz, tengo todos los elementos, lo que tengo es que meterlo en la ecuación que obtuvimos inicialmente, y eso es el hamiltoniano directamente del sistema. Entonces yo voy, le digo a Wolfram, mira, esta matriz es muy grande para sacarlo a mano, a pesar de que a mí me gusta sacar cuentas con lápiz y papel. Lo intenté porque yo soy medio terca y pues no iba a terminar nunca. Estas matrices son como de, no sé, 16 por 16. Entonces, agarro todo esto, lo meto en matemática para que me invierta esta matriz y saque esta cuenta. Y resulta que matemática me dice no. Porque pues son muchos elementos, estos elementos que están aquí adentro son complicados, hay que considerar muchas consideraciones de simetría, momento angular,
Y pues es complejo, matemática nunca me dio el resultado. Entonces digo, bueno, tengo un problema, no puedo encontrar hamiltoniano efectivo, y quizás es porque le estoy pidiendo ayuda a quien no debo, y entonces voy y le pido ayuda a otra persona, ¿verdad? A alguien más. Y entonces la idea es simplificar esa matriz para poder calcular, obtener el hamiltoniano, y entonces la ayuda se la pedimos a Feynman, porque Feynman tiene toda una descripción de diagramas que describen, por ejemplo, trayectorias de ciertas partículas, tomando en cuenta las interacciones entre ellas. Y nosotros lo que hacemos es definimos caminos tipo Feynman, como los mostrados aquí, que describen cómo son las trayectorias de un electrón en un orbital, de un orbital pz en un sitio a un orbital pz en el otro sitio, usando las interacciones que nosotros definimos inicialmente, spin órbita, campos eléctricos. Entonces, con eso, quizás nos podamos simplificar el problema. ¿Por qué? Porque entonces en este tipo de configuraciones, solo aquellos caminos en donde las interacciones aparezcan a primer orden son los más relevantes dentro del hamiltoniano. Y los demás, pues no son cero, pero son de menor orden, porque estas interacciones aquí son chiquiticas, órdenes superiores se hacen cada vez más pequeños. Entonces, eso quizás nos pueda ayudar a hacer una simplificación del problema, y es efectivamente lo que hacemos, ¿ok? Para cada uno de estos caminos de Feynman, nos quedamos con el primer orden en interacciones, ¿ok? Y eso va a hacer que dentro de esta matriz muchos elementos se hagan cero. Incluso esta se hace diagonal en algunos casos. Y entonces ahora sí, otra vez voy y le digo en matemática que quizás con esos ceros me pueda dar un resultado y me da un hamiltoniano efectivo. ¿Okay? Y este hamiltoniano efectivo entonces tiene términos que contribuyen de forma cinética, estar spin órbita intrínseco y spin órbita tipo Rashba. ¿Okay? Listo. Esa es la forma en que nosotros planteamos todo el modelo analítico, y en general es un formalismo que funciona para cualquier estructura siempre que podamos definir la estructura. Lo interesante es los resultados, ¿no? Una vez que obtenemos el hamiltoniano, vamos a analizar los resultados. Y entonces, uno de los principales resultados que obtenemos es que la interacción spin-órbita intrínseca es dependiente del pitch de la molécula, tal que si nosotros de alguna forma matamos el pitch, no aparece ninguna contribución spin-órbita en el hamiltoniano, aunque la magnitud sigue siendo pequeña, 0.67 milielectronvoltios, es bastante pequeño, es menor incluso que la interacción spin-órbita atómica del carbono. Entonces, pero tenemos la relación con el pitch, eso es importante. ¿Qué pasa con el Rashba? Para el término Rashba, nosotros consideramos explícitamente cómo son los enlaces de hidrógeno entre las bases, y lo interesante es que cuando consideramos estos enlaces, ahora tenemos un aumento en la interacción spin-órbita hasta 4 milielectronvoltios, ¿okay? Que sigue siendo, digamos, un valor que quizás puedan decir sigue siendo pequeño, pero quiere decir que los enlaces están contribuyendo mucho, ¿ok? Y fíjense que este término de interacción spin-órbita también es dependiente de la estructura. ¿Okay? Ese es otro resultado importante que obtuvimos. Y no nos quedamos solo con eso, dijimos, si ya tenemos todo el modelo, ¿por qué no agarramos el modelo y le aplicamos deformaciones mecánicas de la misma forma que en los experimentos deformaron las hélices, con la punta aplicándole una fuerza? Entonces nos planteamos un modelo teórico en el que hacemos deformaciones para comprimir y estirar nuestra hélice de ADN, y vimos cómo cambia esta magnitud de la interacción spin-órbita como una función de esa deformación en la molécula. Y entonces fíjense que en este caso, para ADN, si nosotros estiramos la hélice, disminuye el acoplamiento, y si la comprimimos, aumenta el acople. Claro, hay algo que nos hace ruido, estos experimentos no son hechos con ADN, tengo entendido, no sé, ahorita ya ni siquiera estoy tan segura, pero que no hay experimentos de deformaciones de ADN. Este experimento es con oligopéptidos. ¿Okay? Entonces, esto realmente no podemos compararlo directamente con los oligopéptidos, pero podemos hacer un análisis aquí. Fíjense que en las moléculas de ADN, los dipolos o los enlaces de hidrógeno están orientados en la dirección transversal a la deformación. ¿Okay? Entonces, si yo estiro esa hélice, yo,
hay una compresión en la dirección transversal de la hélice, y eso quiere decir que yo estoy comprimiendo el dipolo, ¿okay? O el enlace. Y entonces disminuir el enlace disminuye la interacción. En el oligopéptido, los dipolos están orientados en la dirección longitudinal. Eso quiere decir que si yo estiro, el efecto que debería observar es el contrario. ¿Okay? Y eso es precisamente lo que obtienen en estos experimentos. ¿Okay? Ellos obtienen eso. Ellos obtienen que si estiran, bueno, ellos de hecho comprimen, ¿no? Que si comprimen, el efecto es contrario al que vemos aquí. Entonces, podemos usar no es oligopéptido, pero estos resultados nos permiten explicar cualitativamente qué ocurre con los oligopéptidos. Aún así, bueno, queda todavía ruido, nos tocó hacer oligopéptidos. Dijimos, mira, vamos a hacer oligopéptidos y efectivamente nuestro modelo reproduce los resultados experimentales. ¿Okay? Y no solo eso, sino que podemos ver que estas deformaciones nos pueden ayudar a incrementar la interacción Rashba, y en nuestro modelo nosotros estimamos que podemos pasar de tener 4 milielectronvoltios hasta por lo menos 20 milielectronvoltios. ¿Okay? Que es bastante grande para una interacción. Átomos de carbono son 3.4 hasta 6, quizás oxígeno y nitrógeno 10 máximo, pero entonces este incremento que tenemos es solo un incremento debido a estructura explícita de las moléculas y a deformaciones. ¿Okay? Entonces reproducimos cualitativamente los resultados experimentales también. Eso fue muy bueno. Este es un artículo que bueno, ya se envió para su publicación. Y no nos conformamos con eso, entonces, bueno, hay que relacionar esta magnitud con la polarización, y presentamos también, hicimos un modelo de transferencia de electrónica por efecto túnel, agarramos la magnitud obtenida anteriormente para Rashba, y en este modelo la incluimos y obtuvimos hasta un 20% de selectividad de spin que pudiésemos tener con deformaciones. Y esto es un valor bastante grande para los reportados, para modelos analíticos en las estructuras. Entonces, este es un artículo que justo nos aceptaron esta semana, y que entonces también tenemos esos resultados. Entonces, básicamente lo que hacemos es, vemos qué es lo que no se entiende experimentalmente, armamos el modelo e intentamos encontrar cuáles son los mecanismos que nos generan estas polarizaciones y esas altas amplitudes. Tenemos ya varios trabajos que hemos publicado, estos son en Yashi, estos 4. Marqué, muy importante, que a los estudiantes que han estado colaborando activamente en el proyecto, ellos sacan sus cuenticas solos y entienden todo bastante bien, pero entonces hemos hecho una contribución bastante, digamos, creo yo, importante dentro de todo lo que tiene que ver con la descripción teórica del efecto cis. Yo comenté todo como si yo estoy haciendo, pero realmente es un grupo bastante grande que está trabajando en esto. El director del proyecto es el doctor Ernesto Medina, que también dirigió el proyecto que nos aprobaron por CEPRA y que culminó el año pasado con varias publicaciones y con muchos resultados. Aquí les muestro cuáles son los colaboradores. Quiero mencionar a algunos, quizás con los que tenemos otros proyectos activos ahorita, el profesor Alexander López y Mayra Peralta, que queremos ahora incluir otro tipo de interacciones en nuestros modelos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una interacción electrón-fonón? Estamos colaborando, bueno, yo estoy colaborando con la tesis de doctorado de Eli Cordero, el tutor es Nelson Bolívar y el doctor Ernesto. Ellos están trabajando en encontrar cómo son explícitamente las polarizaciones y las corrientes de spin, pero usando un formalismo de las funciones de Green. Ya estamos cerca de por lo menos obtener las primeras ecuaciones respecto a esto. Tuvimos colaboración de Bárbara Montañez, que estaba haciendo su maestría en Venezuela. Bueno, yo dirigí 2 tesis en función en esta área, y aquí José García fue tutor de la tesis de Jorge Cárdenas, y básicamente la contribución de José García es que nos está ayudando a meter cálculos computacionales para poder meter más detalles en los sistemas y obtener ahora sí propiedades de transporte, por ejemplo, conductancia. Nosotros no hemos hecho cálculos de ninguna de estas propiedades todavía.
hay estudiantes de Yasha Tech involucrados, Iskra, Juan, Raúl, que trabajan muy activamente. Seguimos buscando estudiantes, queremos generar colaboraciones con los experimentales. Werner está montándonos un laboratorio para ahora poder hacer todas estas pruebas mecánicas en Yasha Tech. La profesora Gemma González también nos va a ayudar quizás con algunas con otras estructuras para explotar estas propiedades de las moléculas orgánicas. Y entonces, cualquier duda, estoy abierta a lo que quieran, ya sea por aquí, por el chat o por correo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido, porque yo hablo mucho y hablo muy rápido además. Y bueno, recuerden que estamos en una situación excepcional. Mientras podamos hacer ciencia, lo seguiremos haciendo. Lávense las manos, quédense en casa y usen todas, o tomen todas las medidas necesarias para cuidarnos, para cuidarse ustedes y cuidar a los que están cerca de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Una charla bastante interesante. Bueno, ahorita vamos a proceder con todas las preguntas. Bueno, por ahora tenemos 2 preguntas. La primera es, bueno, si usted puede ver también en el chat, la primera ¿Sí? es, ¿por qué nos quedamos solo con los orbitales S y P en las moléculas orgánicas y no describimos los orbitales D? Sí, bueno, cuando nosotros decidimos con cuáles orbitales vamos a trabajar, vemos básicamente la estructura electrónica de los átomos que componen las moléculas. Entonces, si hablamos de carbono, tenemos electrones hasta esa capa, y entonces las otras quizás no participan en conducción, están vacías. Entonces eso es lo que les va a definir realmente cuáles orbitales. Eso no quiere decir que si tenemos algún átomo pesado tengamos que hacer contribuciones con los otros orbitales, ¿no? Ya. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de modificar los materiales con estas moléculas orgánicas y en especial en ser selectivos con el spin? Es decir, ¿cuáles son los beneficios, ya sean ópticos o mecánicos o algún otro en el material modificado? A ver, realmente tú no, o sea, cuando dices impacto de modificar los materiales, tú no quieres modificar los materiales, quieres construir dispositivos en donde el efecto de la polarización de spin esté asociado a moléculas orgánicas. Entonces, básicamente lo que tú no quieres modificar los materiales con las moléculas orgánicas. Quieres usar las moléculas orgánicas para generar el efecto de polarización que se genera con otros materiales ferromagnéticos, pero además que esos materiales, en principio, los materiales ferromagnéticos son más costosos, ¿ok? Generar campos magnéticos intensos puede ser mucho más costoso, y entonces esa sería la ventaja, ¿no? Hacer una sustitución realmente. La profesora Gemma pregunta, ¿se podría extrapolar este comportamiento al colágeno, que no es una doble hélice, sino una triple hélice? Sí, de hecho, el colágeno es una estructura, bueno, según lo que he visto, tiene una estructura helicoidal, solo que esta vez son 3 hélices, pero son alfa hélice igual, y nuestra intuición nos dice que estas estructuras van a tener la misma potencialidad de generar el efecto de alta polarización de spin. Entonces, lo que realmente sería interesante es extrapolarlo, pero claro, quizás un modelo netamente analítico, así como el que yo les mostré ahorita, sería complicado, y ahí quizás los computacionales nos ayuden un poco más para meter más detalles, ¿no? Podemos usar la vaca esférica lo más que podamos, pero tenemos bastantes limitaciones. O sea, y entonces, bueno, hay que hacerlo, pero por supuesto, esto se puede extrapolar, se puede extrapolar. Esa es la idea, eso es lo que queremos hacer con usted, que nos haga laminitas de colágeno, medir el efecto y hacer todo el tratamiento teórico además. Profesora, a mí me gustaría hacer una pregunta. Dime. Bueno, ¿hay alguna razón fundamental por la cual el hecho de aplicar alguna deformación pues mejora el spin orbit coupling?
Sí, nosotros, los modelos son bastante detallados, los que nosotros hemos armado respecto a eso. Cuando nosotros hacemos deformaciones mecánicas, básicamente lo que estamos haciendo es acercando los átomos, los centros atómicos, y eso hace que los solapamientos, déjame, quizás te pueda buscar aquí algo para ayudarte con esa respuesta. Fíjate que los solapamientos, estos solapamientos de los orbitales, de dos orbitales vecinos, en principio cambiarían, se verían afectados porque estos solapamientos están escritos o están asociados o tienen relación con las distancias características entre los átomos, ¿no? Entonces fíjate que si por ejemplo en este caso tú agarras y disminuyes el pitch, lo que estarías haciendo es disminuyendo este solapamiento. Y disminuir el solapamiento, como la interacción spin-órbita, si lo podemos ver aquí también, es directamente proporcional a esos solapamientos, entonces te disminuye la magnitud de la interacción. Entonces, tiene que ver con cómo estamos acercando y orientando los orbitales en la molécula para que los solapamientos se incrementen o en este caso, bueno, decrezcan dependiendo de cómo sea esa deformación. Y ¿Sí? otra pregunta con respecto a ese hamiltoniano efectivo que muestra ahí. ¿Ese se lo va a tratar como una perturbación del sistema? ¿Este es hamiltoniano? No, tú lo que tratas como perturbaciones son las interacciones que metes. O sea, tú consideras que el sistema es principalmente un sistema que tiene una contribución cinética alta, ¿ok? Y entonces comienzas a meter interacciones que son relativamente débiles. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo un campo eléctrico, eso va a generar alguna especie de efecto en mi sistema, pero me lo va a perturbar solo muy poco. Entonces, lo que realmente tiene es una corrección de las interacciones a la energía cinética. Y este hamiltoniano que muestro es el hamiltoniano efectivo que ya está corregido por esas interacciones. Ya. ¿Sí? La siguiente pregunta sería aquí en el chat. ¿Podrían utilizar polímeros quirales con la aproximación de la vaca? Sí, eso es algo que yo también quiero hacer, porque yo en algún momento leí sobre los polímeros conductores. Yo entiendo, bueno, yo no soy experta completamente en el área, pero entiendo que los polímeros tienen un cierto grado de cristalinidad en el que pueden contribuir a que estas estructuras conduzcan. Entonces, quizás en esas partes cristalinas, para ciertos polímeros pudiésemos incluir la contribución de spin. Entonces ya sería, entiendo que el profesor Alex Palma de la Escuela de Química trabaja en polímeros conductores y yo siempre que él da una charla le digo, ¿y han considerado el spin? Porque quizás podamos tener que estos polímeros también tengan algún efecto en la polarización. La siguiente pregunta es, ¿las interacciones de Van der Waals o VDW, no estoy muy segura, tienen mucho efecto en la estructura de las cosas biológicas? Protein folding, por ejemplo, ¿toman VDW en cuenta o no en su modelo? Porque, por ejemplo, en las interacciones de dispersión no tienen dirección, no depende de la topología de los enlaces. Bueno, fíjate que tú puedes aquí meter todas las interacciones que tú quieras. Bueno, siempre cuando digo las interacciones que tú quieras, tú puedes meter las interacciones que tú quieras siempre y cuando puedas hacer cálculo con eso o encuentres cómo meterlas en la descripción. Entonces, tú puedes meter interacciones producto de cualquier tipo de campos aquí, pero tienes que considerar cuál sería, en nuestro caso, porque es nuestro interés, cuál sería el efecto de esa interacción en la polarización. Entonces, el hecho de que hasta ahora no hayamos tomado otras interacciones no significa que no puedan estar, sino que consideramos que no son importantes para lo que hasta ahora queríamos describir, que eran las polarizaciones de spin. ¿Sí? Entonces, consideramos más efectos o interacciones asociadas o que me puedan modificar la dirección del momento. Pero bueno, pudiésemos intentar agregar otras interacciones, claro.
La siguiente pregunta, otra pregunta de la profesora Gemma, ¿cómo sería el efecto si se coloca también un campo magnético externo? También, bueno, podemos hacerlo, yo siempre también he querido meter un Siman aquí, pero en los experimentos casi no necesitan meter campos magnéticos externos porque ya las moléculas tienen tanta potencialidad por sí solas que la idea era ese, ¿no? Quitarnos los campos magnéticos externos de los sustratos porque ya la molécula se encarga de hacer todo. Ahora, si quisiéramos describir otro tipo de estructuras, en este modelo de tie binding podemos sin ningún problema meter un término tipo Siman que incluya cómo sería el efecto del campo magnéticos externos en la estructura. Yeah. Brian Vargas pregunta que, bueno, a pesar de que se considera la vaca esférica, matemática no pudo resolver el problema. Entonces, si se considerara una vaca helicoidal, como de verdad es el ADN, se volvería más complejo el asunto. Gracias por tu pregunta, Brian. De hecho, ya mi matemática explotó con la vaca esférica. O sea, ni siquiera tuve que meter la vaca helicoidal para que funcionara. Tiene que ver con la potencialidad de cálculo de los sistemas, de las herramientas que usamos para hacer el cálculo. Simplemente tenemos que buscar herramientas numéricas o otro software que nos permita meter más detalles y obtener los resultados que queramos, ¿no? Son limitaciones ya del software más que cualquier otra cosa. Harry pregunta que si podría comentar sobre posibles efectos térmicos de acoplamiento de la hélice con su entorno. Sí, eso hay que incluirlo en los modelos. Esa pregunta es muy importante porque estos efectos que nosotros observamos son a temperatura ambiente. ¿Okay? Y entonces hay que meter los efectos térmicos, pero fíjate que sin hacer un modelo para incluir estos efectos, lo que estamos obteniendo es que a pesar de que hay efectos térmicos, nosotros obtenemos estas altas polarizaciones. Todos estos resultados, todos estos experimentos son hechos a temperatura ambiente. Entonces, el efecto térmico, cuando me preguntas posibles efectos térmicos de acoplamiento de la hélice con su entorno, bueno, si los incluimos en los modelos teóricos, deberíamos de seguir obteniendo o deberíamos de obtener altas polarizaciones, porque si no algo está mal con el modelo, porque los experimentos dicen que el efecto se ve a temperatura ambiente. ¿Okay? Entonces, realmente eso es muy importante, estos efectos, y quizás es la mayor ventaja o la mayor conexión que tenemos con la biología, que muchos de los fenómenos que ocurren en sistemas biológicos son a temperatura ambiente, son muy eficientes a temperatura ambiente. El ejemplo de la fotosíntesis o la respiración, ¿no? Y entonces, por eso es que queremos conectar con la biología. Pero la temperatura no afecta esta polarización de spin que se observa. Antonio Díaz pregunta, ¿el polipropileno es un polímero quiral y al mismo tiempo semicristalino? Eso, sí, quizás con ese se pudiese intentar hacer una estructura, o sea, el equivalente cristalino y ver qué se puede sacar de ahí aplicándole el modelito. Sí, eso estaría bastante bien. ¿A qué hamiltonianos diferentes de type banding piensan extender su modelo? ¿Qué piensas del hamiltoniano TJ? Bueno, por ahora yo de verdad es que estuve bastante sacando muchas cuentas en este tipo de hamiltonianos. La idea es extenderlo, pues intentar enfocarlos por otros métodos, ¿no? Ahorita básicamente estamos intentando obtener estos resultados usando otros tratamientos tipo funciones de Green, estas cosas, pero si nos quieres ayudar a incluir otros hamiltonianos, bienvenido también. Hernán Pirela dice que si se realizan simulaciones computacionales del modelo obtenido, o en caso de ser positiva la respuesta, descubrieron algo más gracias a dichas simulaciones. Ajá, Hernán. Simulaciones computacionales comenzamos a hacerlas y queremos hacerlas. Bueno, tenemos
nosotros colaboramos con grupos, yo lo agregué aquí, quizás no comenté, este año también nos aceptaron un artículo con un grupo, el grupo de Carmen Germán, para una tesis doctoral, y la idea sí es incluir también simulaciones computacionales, porque es que esto nos permitiría a nosotros meter más detalles que analíticamente es complicado de trabajar, ¿no? Entonces, sí queremos incluir todas estas simulaciones computacionales, y hay gente comprometida, aunque lo sepan o no, para hacer estas cosas. Y ya tenemos una primera colaboración con el profesor José García, que nos ayudó a meter los hamiltonianos que yo obtuve del ADN en un modelo computacional, o sea, hizo el modelado computacional, esa fue la tesis de Jorge Cárdenas, para obtener cómo eran cómo estaba relacionado, digamos, la estructura o cuál era el efecto en la conductancia de estas estructuras. O sea, ver si con mis hamiltonianos puedo obtener la selectividad de spin que realmente se observa en los experimentos. Tal vez alguien tiene alguna otra pregunta. Yo creo que ya serían todas las preguntas por ahora. Bueno, Muchas muchísimas gracias, profesora. gracias. Gracias a Muy, todos. muy chévere la charla. Muchas Muchas gracias gracias. y bueno, si me quieren escribir, estamos generando el video, les voy a pasar el video, ahí está mi correo y cualquier cosa que necesiten, allí me pueden escribir, les puedo pasar bibliografía, y a los estudiantes que quieran trabajar, tenemos mucho trabajo también. Listo, profesora. Muchas gracias a todos los asistentes también. Muchas gracias. Por ahora sería todo. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, chicos. Gracias por su asistencia.